¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando con otro personaje referente en un área del quehacer humano, en este caso el sector universitario. Decir Amael José Castellano Coronado, mejor conocido como Amael Castellano, es decir, Politécnico de Barquisimeto, es decir, un expo acá en la región. Su vinculación es tan estrecha porque es una institución a la que le ha dedicado 51 años de su vida, de los 60 que en la actualidad está cumpliendo la Universidad Politécnica. Y con él vamos a estar conversando en los próximos minutos. Bienvenido al programa. Ya, muchas gracias, José Luis. Complacido pues de estar con ustedes esta tarde. ¿Cómo no? Así es. Bueno, siempre en esta primera parte abordamos las raíces, es decir, quiénes fueron los padres, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, cuántos hermanos tiene Amael y qué recuerdos tiene de esa niñez allá en el estado Zulia, entiendo. Sí, sí, realmente mis padres y yo pues somos del estado Trujillo. Allí pues estuvimos hasta, digamos, finales de los años 40 cuando muchos andinos y ciertamente larenses se fueron hacia la costa oriental del lago de Maracaibo, pues tratando de unirse a la industria petrolera. Allí pues yo llegué a San Lorenzo, fue que donde tuve la mayor parte de mi niñez, Campo y petrolero. en los campos petroleros, sí. Eh, ¿A cuánto quedaba eso de, por sa- ejemplo, de Mene Grande? Eso estaba a unos 15, 20 minutos de Mene Grande. Allí la compañía petrolera inicial, creo que era la Standard Oil, fundó o hizo la primera refinería petrolera del país en el año de 1917. Pues yo llego allí a finales de los años 40 y allí pues inicié mis estudios primarios en la escuela Simón Rodríguez de San Lorenzo, en el año 52, 53, por allí aproximadamente, y de allí egreso en el año 57, ya pues como egresado de la primaria. Háblanos un poquito de tus padres y, bueno, si tuviste hermanos también. Bueno, sí, mis padres, Alberto Castellano y mi madre Consuelo Coronado, pues él ocupado inicialmente en las labores agrícolas en la zona de los alrededores de San Lorenzo, y mi madre pues ocupada en sus quehaceres hogareños. Hermanos, no tuve hermanos de verdad de ese par de ese matrimonio, porque digamos que hubo una separación muy temprana. Yo tendría 4 o 5 años y fui llevado al lado de mi tía, que con ella me crié. ¿Cómo se llamaban? Mi tía se llamaba Carmen Castellano. Ella tenía a su cargo otros 7 nietos de ella. Y por supuesto yo me levanté, esos eran mis hermanos por toda mi niñez y mi juventud, mi pubertad, criados pues con ellos por ese tiempo. Y estábamos todavía unidos desde toda la vida, pues siempre al lado unos del otro. ¿Qué hacía el niño Amael Castellano por allá en esos campos petroleros? ¿Qué le gustaba jugar? ¿Eras amiguero o más bien eras tímido, introvertido? Bueno, mira, yo te digo que el campo petrolero de San Lorenzo, te lo puedo decir con toda honestidad, era mío. Era mío porque yo era el dueño del campo. Primero yo destacado en la escuela, porque era el primer estudiante en la escuela. Y segundo, pues me gustaba mucho jugar voleibol en las canchas, voleibol o basquetbol, o simplemente carreras de velocidad en 100 metros
o Atletismo, pues. así, atletismo. Y o en las noches jugamos lo que llamamos allá libertad, que te ponían preso, te amarraban a un poste y luego te liberaban, ¿verdad? Esos eran los juegos preferidos, además de lo acostumbrado que era el trompo, la metra y elevar, nosotros le decimos allá volatines, los papagayos. Eso era la diversión nuestra allí en el pueblo. ¿Tú recuerdas cómo fue esa transición de Trujillo al Zulia? ¿Qué fue lo primero o qué fue lo que más te llamó la atención? No, realmente estaba yo tan pequeñito, 4 o 5 años más o menos, por allí en el año 48, 49, y no recuerdo mucho de mi niñez, no recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que te viene de esos campos petroleros? Oye, yo no sé si fue en el año 48, tal vez algún golpe de estado que nos encerraron en la casa y no pueden salir, miren, asómense por la ventana, guardias pasando, guardias nacionales pasando por las calles custodiando y todo el mundo encerrado. Me Como un toque de imagino queda, pues más o menos. un toque de queda, sí. Y tal vez, no sé si fue alguna de esas azonadas golpistas o qué sé yo, o de esas revoluciones del 48, no lo preciso, pues, ¿no? Sí, pero eso fue bastante impactante para mí. Ya decías y nos adelantaste por allí que eras muy aventajado en los estudios, se te hacía fácil. Sí, realmente yo era, pues, siempre fui muy destacado estudiante. En toda la primaria yo fui, digamos, el primero. Eso, sin que me quede nada por dentro y sin estar, digamos, sentirme muy orgulloso por eso, pero de verdad, siempre fui muy destacado como estudiante. De esos amigos que hiciste en esa época de la primaria, después te reencontraste con alguno en algún momento de tu vida. Bueno, sí he tenido la oportunidad de reencontrarme algunos amigos que en esa época pues se criaron conmigo allí. Algunos son médicos, otros son ingenieros y diferentes profesiones. Y otros que simplemente se quedaron en el pueblo, siguieron siendo pescadores y todavía son pescadores. Ahora, Mael, ¿cómo se da entonces después esa transición, el irse de esos campos petroleros allá en San Lorenzo a 20 minutos Mene Grande para irse entonces a Maracaibo a estudiar la secundaria, el bachillerato? Bueno, mira, eso fue, digamos que medio traumático. En el pueblo no había un liceo, no había en los alrededores, no había un liceo. De tal manera que fue una casualidad que una de mis primas, primas mayores, mucho mayores que yo, que se casó y, y se fue a vivir a Maracaibo porque ella trabajaba en los telégrafos nacionales. Fue mi oportunidad, mi gran oportunidad de irme a estudiar a Maracaibo y allá pues realicé mi bachillerato en el Liceo Baral en la ciudad de Maracaibo. Ahí me gradué en el año 50 perdón, en el año 64 y solicité ingreso a la Universidad del Zulia, que yo quería estudiar ingeniería mecánica, y sí, me recibieron en la Universidad del Zulia. Empecé en el año, mi carrera la empecé yo ahí en el año 65. Estuve mis 5 años allí estudiando ingeniería mecánica. Empecé estudiando, la carrera que se empecé estudiando fue electromecánica. En algún momento, estando el segundo o tercer año, porque eran años, empezaba uno en febrero hasta noviembre, en algún momento parece ser que el Colegio de Ingenieros dijo, no, dos electromecánicos no puede ser porque van a ser dos ingenieros en uno. Partan y dividan. Se repartieron, la Universidad del Zulia se quedó con ingeniería mecánica y la Universidad de los Andes agarró la ingeniería eléctrica. Yo continué mis estudios allí, bueno, y finalicé como ingeniero mecánico
en el año 69. Amael, ¿y cómo fue para ese niño que venía del campo petrolero, que además era el dueño del campo petrolero, como lo acaba de señalar Sí. también, el irse a la capital del estado, en este caso Maracaibo? ¿Cómo era ese Maracaibo de ese entonces? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue esa primera impresión que te dio Maracaibo? Bueno, mira, no te creas que era muy sencillito para uno, pues, del campo coger para la ciudad, porque, oye, tener que embarcarse uno en un autobús de corta edad y agarrar solo unos cuantos kilómetros, porque era bien lejos de donde yo estaba, de donde yo vivía, casi en el centro, hasta donde está el Liceo Baral. Que además es un liceo emblemático, ¿no? Sí, sí, creo que el segundo liceo en Maracaibo, porque el primero como que es el Udón Pérez y lo sigue conservando así. Y bueno, bien traumático, ¿no? Uno tímidamente cogía el autobús, pagaba sus mediecitos para ir y mediecitos para volver, y entonces, bueno, tú sabes, uno bien. Allí sí estaba uno como cohibido, ahí no era el dueño yo del pueblo, de la ciudad. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Amael Castellano. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, conversando hoy con Amael Castellano. Nos decías que fue, bueno, una experiencia importante que marcó un hito también en tu vida el pasar de los campos petroleros a irte a la capital, en este caso del estado Zulia, Maracaibo, donde estudiaste en el Rafael María Veral. ¿Qué tal fue esa experiencia en la secundaria? Me gustaría ver si se te hizo fácil hacer amistades, todo eso, y qué recuerdos te vienen de algún profesor, alguna profesora en particular y por qué, pero también que después nos hables sobre, más adelante, cuándo fue la primera vez que empezó a cruzarte por la mente la idea de ser ingeniero. En este caso, primero ingeniero en electromecánica y posteriormente ingeniero de mecánica. Bueno, el llegar a Maracaibo, pues, como te dije, no fue una situación fácil, pero con el tiempo uno se fue adaptando y haciendo amistades y volviéndose como uno. Siempre fue destacado, además de destacado allá en la primaria, también fui destacado en la secundaria, pues era natural y fácil hacer amistades porque los muchachos buscaban a uno para que uno les explicara, sobre todo cuando se trataba de las tres Marías, matemática, física y química, ya en el bachillerato, digamos en la mitad del bachillerato, tercer, cuarto, quinto año. Y entonces, bueno, era pues sencillo hacer amistades con los muchachos de ahí de la ciudad. Pero en una oportunidad uno de ellos, mira, me dice, mira, toma aquí tienes esta bomba molotov. Vamos a tirársela a ese autobús que viene ahí del hospital. Ah, bueno, aquello fue, bueno, yo me corrí de allí del sitio porque, oye, eso no era lo mío, eso no era lo que yo estaba buscando. Entonces, bueno, los muchachos, bueno, se quedaron un poco impactados porque, bueno, uno, tú sabes, un poco recatado en ese sentido, pues, de andar buscando problemas. Y la otra situación que me impactó era que todos los santos días pasábamos por al frente de la PTJ y aquello era el coro estudiantil que les decía asesinos ladrones. Estamos hablando del año 63, 64. Asesinos, ladrones, todos los santos días al mediodía. En una de aquellas, un día cualquiera, mira, se nos pega atrás una patrulla de la PTJ y nos agarra allí eso fue por toda la avenida Bellavista, y nos agarra allí en una esquina de esas y nos paran y nos van a todito. Bajaron los pasajeros y el autobús lo hicieron regresar a la PTJ. Allí en la PTJ hemos pasado la noche. Tú te imaginas la angustia de los señores que eran primos, por supuesto, no eran mis tíos ni papás, sino que eran unos primos, y
sin que llegar yo toda la noche y después citados por la PTJ en la mañana a firmar una caución que dejáramos el bochinchito de estarlos llamando asesinos y ladrones. Bueno, santo remedio, aquello se acabó. Aquel bochinche de asesinos, ladrones se acabó definitivamente. Estamos hablando del año 62, 63, por allí aproximadamente. No se había todavía pacificado el país. De hecho, en varias regiones del país había guerrilla urbana incluso. Sí, sí, seguro, seguro que sí. Entonces, bueno, de allí pues ya transcurrió los 2 últimos años de bachillerato, pues transcurrieron un poco más apacible y ya uno fue tomando, porque ya le iban indicando a uno las carreras que habían. Y bueno, fue cuando me entusiasmé pues por la carrera de ingeniería electromecánica, pues la veía como atractiva para mí, pues porque yo andaba siempre en una camionetica de esas viejitas y ese era un problema, ese motor de ese carro, porque era una Ford 48. Y por supuesto que, oye, yo quería, mi aspiración era pues ser el mecánico y reparar el vehículo ese, pues. Y quizás eso motivó un poco a que yo me inclinara por esa carrera. Así que fue esa tal vez una de las maneras de satisfacer pues mi curiosidad y ver cómo era que funcionaba un motor, etcétera, etcétera. Que luego, por supuesto, que tuve la experiencia de vivirlo y sobre todo acá en mi universidad, pues he tenido la dicha pues de estar, haber experimentado y desmontado y desconectado y conocido por dentro el funcionamiento de un motor de gasolina o de un motor diésel, etcétera, etcétera. ¿Tú ves? Ahora, esos años en bachillerato, bueno, como decía, fueron en un momento, un contexto del país con muchos problemas desde el punto de vista político, de estabilidad, incluso estaban haciendo también de alguna manera la democracia en nuestro país luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que cayó el 23 de enero del 58, pero esos años hubo mucho movimiento a nivel urbano y de hecho después vino lo llamado el proceso de pacificación, ¿no? Ahora bien, en ese bachillerato, aparte de esa anécdota que nos contaste, ¿cómo era el tema de las relaciones humanas, el tema de los amigos, el tema, no sé si hubo novias en bachillerato? Bueno, sí, sí, estando yo culminando el bachillerato, pues eh, me enamoré y con ella me casé, con la que estuve de bachiller, enamorado de bachiller, con ella me casé. ¿Recuerdas Y cómo se inició todo? bueno, no exactamente, pero como éramos del mismo pueblo, del mismo, nos creamos en el mismo pueblo, en San Lorenzo, y da la causalidad de que ella fue a estudiar también allá, bueno, y nos enamoramos, y mira que nos casamos antes de yo estudiar, antes de finalizar mi grado de ingeniero, estudiando yo, ella se estaba graduando de maestra normalista, y yo pues andaba por el tercer año de ingeniería. ¿Buen nombre de ella? Elsa Margarita Quintero Cardoso, fallecida hace unos años atrás, unos 8 o 10 años atrás. En bachillerato viste la posibilidad de estudiar ingeniería electromecánica. ¿Cómo recuerdas ese ingreso a la Universidad del Zulia? Bueno, mira, un poco impactante para uno, pues porque estaba uno acostumbrado a un grupo, a un saloncito de 30, 35 estudiantes en el bachillerato y de pronto lo metían a uno como en un estadio. Había más de 120, 130 estudiantes, 140, no sé cuánto. Empezando todas las carreras de ingeniería, pues. Y creo que en total éramos 240 estudiantes, dos aulas de 120. Y bueno, la competencia no fue fácil, ¿no? Había muchachos muy buenos, que todavía conservo amistades con algunos de ellos porque
pues nos graduamos, nos conocimos por allí y luego nos hemos visto alguna vez. Y por supuesto que expandir amistades en el ámbito universitario, pues muy importante para uno, porque consigue amistades que tienen los libros, porque acuérdate que no era uno de los niveles económicos más altos, sino que, bueno, uno estudiaba con los amigos que tenía la posibilidad y, bueno, ahí conseguías libros, ¿no? Y conseguías las maneras para estudiar, te prestaban la regla de cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? Que uno, pues, ¿cómo podía uno comprar una regla de cálculo si costaba no sé cuántos bolívares? Yo nunca llegué a comprar una regla de cálculo. Bueno, ya al final sí que conseguí porque ya era imprescindible, pues. Pero muy importante haber hecho relaciones con mucha gente de todos los niveles, porque ahí no había discriminación. El rico era igualito que el pobre, porque nos codeábamos igualito. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Amael Castellanos porque en la próxima parte ya comienza lo que es el desempeño profesional de él, al tener ya su título de ingeniero mecánico, y comienza un poco más adelante esa historia y esa unión tan estrecha con la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, donde nos encontramos en el día de hoy grabando este programa a propósito del 60 aniversario de su fundación. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con Amael Castellano. Ya una vez obtenido el título de la Universidad del Zulia, ¿recuerdas ese acto de grado? ¿Dónde fue? ¿Qué recuerdas de eso? Sí, ¿Y cuál es tu primera experiencia laboral? sí, el grado de ingeniero lo recibí en el Paraninfo de la universidad. Quedaba por ahí por La Ciega, en Maracaibo, si te recuerdas. Allí fue el acto académico, no, un auditorio grande, súper grande, para mí que uno nunca había visto, La solemnidad, ¿no? sí, y por supuesto, claro, y no solo ingeniero, era de todas las carreras y no sé cuánto tiempo duró el acto. Lo cierto fue que para mí grandioso y muy estimulante, por supuesto, ¿no? Y luego ya tenía conversaciones con la gente de SIDOR, que nos vinieron a hacer una entrevista días previos a la graduación, y me fui a SIDOR el 19 de enero ya del 70 como ingeniero. Nos dijeron en esa oportunidad, aquí hay mucho por venir en la empresa, en SIDOR, dándonos la bienvenida. Y después de un año entendí que lo que era aquí hay muchos por venir. Sí, que la gente se renovaba muy frecuentemente. La renovación de ingenieros, eso era brutal. Eso llegaban 80, no sé cuántos ingenieros y se iban. Y yo fui uno de ellos que me volví a Maracaibo. Estando en Maracaibo, pues me llegó la oferta a través de un profesor que estaba de alguna manera vinculado y enamorado de este Politécnico. Ya él sabía y conocía de la trayectoria del Politécnico. Y me dijo, mira, ¿quieres irte a trabajar a Barquisimeto? Y yo le dije, claro que sí, encantado, porque yo tenía aquí una madrina, mi madrina de bautismo. Ella vivía aquí y venía esporádicamente aquí a Barquisimeto y, y pasaba una temporada y me encantaba Barquisimeto, sobre todo el frío de las tardes. Eso, bueno, me encantaba. Comparado con ese calor maracucho, tú lo sabes, Sí. era bien difícil. Bueno, entonces, bueno, llegué aquí en el año 71, un 26 de julio del año 71. Estaba de director en esa oportunidad Héctor Izaba,
era el director del Instituto Politécnico Superior. Y estaba de subdirector académico el ingeniero Gilberto Sandoval. Allí pues se inició mi carrera acá como profesor, Instructor, ¿no? instructor, sí, por supuesto. ¿En qué cátedra? En mecánica de los fluidos. Bueno, hice carrera, estuve pues estudiando y de pronto me salió al poquito tiempo, a los dos años, en el 73, me salió una beca para irme a los Estados Unidos. En enero del 74 me fui a los Estados Unidos, tuve unos 6 meses en el curso de inglés y luego el resto del tiempo para completar los 2 años. En diciembre del 75 yo llegué aquí ya el 28 de diciembre del año 75 con mis títulos de Magister on Science. ¿Dónde fue? ¿En qué parte? En Nuevo México. En Nuevo México, sí, yo conseguí mi grado allá en Nuevo México. Hice mi magíster en Nuevo México. ¿Fuiste con la Gran Mariscal de Ayacucho o no? No, anterior a eso era un programa especial que las siglas en español era LASPAO. Ese era un programa para las universidades latinoamericanas, para las universidades americanas. Un programa muy especial. Cuando yo estaba ya en el año 75, conocí los primeros, estaban llegando los primeros becarios de la Gran Mariscal, que contactaron a la gente de la oficina internacional para que se ubicara. Y ciertamente llegó un muchacho a estudiar su curso de inglés, de aquí de Barquisimeto, por cierto. Y bueno, él se quedó allá y yo estaba viniéndome ya. Cuando él llegó ya yo estaba ya terminando y yo me vine acá y me incorporé a mis labores aquí como profesor, aquí pues en ingeniería mecánica. Ya con una maestría. Ya con una maestría, sí. Uh-huh. Sí. Luego sigues dando clases hasta que se presenta la oportunidad de ser jefe de departamento. Sí, realmente en el 76, el jefe de sección de ingeniería mecánica de termosistemas pasa a ser el jefe de departamento, porque el jefe de departamento original se fue de la institución y el jefe de sección pasa a ser el jefe de departamento y yo paso a ser el jefe de sección. No duró mucho en el cargo. En el año 77, 78, me designan a mí como jefe de departamento. Estuve 78, 79, creo que hasta el 80, estuve como jefe de departamento. Luego, con el cambio de gobierno, de régimen, pues que me quedé como profesor, simplemente como profesor agregado, asistente, y luego entonces da la oportunidad que en el año 85 designan a Mariano Navarro como director de la institución. Ya estamos hablando del año 85 y Mariano Navarro me selecciona a mí como su subdirector académico. Sí, el profesor Evagrio Cira era el director administrativo. ¿Y ahí era el Instituto Universitario Politécnico? Sí, se dio que en el año 73, hasta yo irme a los Estados Unidos a la beca, el doctor Caldera le cambia los fines y propósitos a la institución. De Instituto Politécnico Superior le da el nombre de Instituto Universitario Politécnico. Por supuesto que autoriza
para que la institución gradúe ingenieros. Antes estaba graduando tecnólogos hasta el año 72, sí, por allí estaban graduando tecnólogos que estudiaban tercer año. Por cierto, que quiero hacer un paréntesis, el por qué la institución lucha o sus directivos luchan por cambiarle el estatus al Instituto Politécnico Superior. Se graduaba tecnólogo con 4 años de carrera. Ocurrió que yo, mientras trabajaba ya en Sidoro, conocí a un egresado de acá, hermano de un profesor nuestro ya jubilado, Luis Hurtado. Él se llama Pedro Hurtado. Y entonces él me cuenta que él con sus 4 años tenía el mismo sueldo que un tecnólogo de la Universidad de Oriente, que los graduaba en 3 años. Ya tú ves la diferencia y el problema que tenía la Oficina de Recursos Humanos para darle un sueldo a un profesional de 4 años y a uno de 3 años y con el mismo título. Entonces, por eso es que aquí se da el movimiento para que se gradúe en ingeniero. Y ciertamente en el año 73 lo reconoce así el doctor Caldera y se otorga, ya se le cambia el estatus al Politécnico y en vez de Politécnico Superior se cambia a Instituto Universitario Politécnico. Y es allí en ese marco de la nueva institución que en el año 85 designado Mariano pues director y yo soy el subdirector académico. Hasta el año 85, 86, 87, en el año 88 Mariano sale a la gobernación como secretario general de gobierno. Me quedo yo encargado como director y subdirector académico, las dos cosas al mismo tiempo. Y todo ese año yo estuve ejerciendo el cargo porque no nombraron un sustituto de subdirector académico mientras yo estaba de director encargado, sino que yo ejercí los dos cargos. En el año 89, en las elecciones del 88, Mariano Garre, y en el 89 asume como gobernador del estado y a mí me designa como director encargado. Como director, pues ya dejo de ser encargado, soy como director titular. Acontece que en el transcurrir del tiempo la universidad, la institución sufrió otra modificación y la pasamos por alto. En el año 79, la institución sufre otra metamorfosis, deja de ser Instituto Universitario Politécnico, ¿verdad? Y se convierte en la UNESPO en el año 79. Desafortunadamente, digamos, lo que se tenía previsto no se hizo realidad, porque a los 2 meses de haber sido creada la UNESPO, fue derogada por el gobierno siguiente de Luis Herrera. Estaba el ministro Fernández Jerez como ministro de Educación y da el traste pues con la UNESPO en esa oportunidad. Habíamos evolucionado de Instituto Universitario Politécnico a UNESPO, pero luego otra vez volvemos a ser Instituto Universitario Politécnico y fue cuando, bueno, acontece eso que Mariano en el año 85 y hasta el 88 él es el director y luego soy yo a partir del año 89. En ese transcurrir del tiempo se da una circunstancia muy especial. Yo tenía aquí contratado a un abogado, no recuerdo el nombre del abogado. Ese abogado, Neisemael, estuve en una fiesta en Valencia. Y oí un comentario allí. La mamá de la novia es la ponente en el caso de la Politécnica de Barquisimeto.
de la UNED. Averíguame, y entonces me pone un abogado que yo tenía prestado al Ministerio de Educación, al doctor Rosalio Montero. Tú debes haberlo conocido porque trabajó también en la UCLA como asesor de el rector, ¿cómo se llama? Betelmi. Y entonces él me hace la diligencia allá en la Corte Suprema de Justicia y me dice, es verdad, la doctora Sansó, no recuerdo el nombre de ella, sí, ella es la ponente y va a ser, iba a ser a favor de la UNESCO. Efectivamente, en el 91 se repone la universidad. El rector Olaizola se encarga en el 91 ya, se repone pues como rector el doctor Iván Olaizola de Alessandro. Sí. Y yo como estaba de director, pues simplemente quedo como vicerrector. Y regional, ¿no? sí, como regional, pues sí, de Barquisimeto, por supuesto. Y transcurre hasta mi jubilación, que culminó ese periodo de 4 años. Por cierto, nosotros en ese transcurrir del tiempo, entre el año, antes que terminara el año 93, ya estábamos cambiando el reglamento general de la UNESCO, que fue el que dio al traste con la UNESCO en el 79, porque ese decreto de creación de la UNESCO era como muy incisivo, muy impositivo. Y entonces a los estudiantes aquello no les agradó porque nadie era electo, nadie. Entonces, en esa onda, Iván Olaizola y las autoridades rectorales, pues acordamos, vamos a modificar el reglamento de la universidad. Y ciertamente nos dimos un nuevo reglamento en el año 94 y donde era muy claramente, se elegía hasta la reina de carnaval, de jefe de sección, jefe de departamento y los directores, los directores, pues se había cambiado ya director en vez de su director y el rector, el vicerrector regional. De tal manera que fue la reglamentación interna que tenemos ahora, pues es muy democrática, porque todo el mundo se elige. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Amael Castellano. En breve continuaremos con más. Avanzamos ya en la parte final de este programa de 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy conversando con Amael Castellano. Abel nos hablaba de que estuviste entonces como vicerrector regional en primer término desde el 91 hasta el 95, que allí decides jubilarte, por decirlo de alguna manera, pero creas el Consejo de Jubilados del Politécnico. ¿Qué ocurre? Sí, yo creo, en ese interín, pues entre el 96, 97, el 98, me di a la tarea de crear el Consejo de Jubilados de los Profesores de Barquisimeto, Copros Unespo, CPJ Unespo. Bueno, y en eso estaba ejerciendo las funciones de presidente de Copros Unespo, y en algún momento acá sucede un acontecimiento nunca visto. Para nosotros, pues, una novedad. La gente que estuvimos aquí, que trabajó en la armonía, en algún momento el rector de la oportunidad destituye al vicerrector regional, el ingeniero Roger Acosta, y el ingeniero, no recuerdo el nombre del vicerrector regional, del Luis Caballero Mejía en Caracas, son destituidos. Y por supuesto que el rector pues llama, una vez que logró llevar el caso al CNU, logró la destitución de los dos vicerrectores y llama a elecciones. Ya cuando ya se llama a elecciones, ya el rector Guevara no está, había salido
no, sí, perdón, sí estaba todavía de vicerrector, pero estaba perdón, de rector el ingeniero Guevara, el matemático Guevara. Y se llama elecciones. Pero el vicerrector académico, José Valdivés, me llama y me dice, mira, Amael, tengo un problema en Barquisimeto. Los candidatos que están no deberían ser, necesito a alguien con experiencia para terminar de llevar el barco a feliz término. Ven y lánzate. Y bueno, yo acepto el reto, tomo el reto. Ya tenía desde el 95 hasta el 2002, 7 años, como profesor jubilado, por supuesto, trabajando al frente del Consejo de Jubilados de Barquisimeto. Y estábamos en permanente lucha, pues nunca dejábamos de estar peleando por los beneficios de los jubilados. Y total, que voy a elecciones como candidato a vicerrector regional y salgo electo. Pero eso fue un periodo como de 6 meses, porque enseguida vino la siguiente elección, porque se estaba cumpliendo ya el periodo hasta el 2003. Yo allí decido entonces lanzarme como vicerrector administrativo. Y efectivamente gané yo como vicerrector administrativo. Por supuesto que ganó a la profesora Rita Elena como rectora, el vicerrector académico Manuel, se me escapa el nombre. Bueno, lo cierto es que un profesor de Caracas, él queda como vicerrector académico, y por supuesto que aquí en la regional queda Eulogio Pérez como vicerrector regional. Sí. Y yo me desempeño como vicerrector administrativo. Termina ese periodo allí y luego hay nuevas elecciones en el 2007. Yo decido entonces cambiarme de vicerrector administrativo a vicerrector regional de nuevo. Y efectivamente, pues vuelvo a ganar con el respaldo de mis compañeros amigos y el respaldo de algunos estudiantes que generalmente los estudiantes no han conseguido quórum, porque creo que se necesitaba tener mínimo el 40% del quórum, pero los estudiantes fueron apáticos y no participaban en las elecciones. Bueno, el asunto es que yo quedé como vicerrector regional de nuevo a partir del 2007 y esperando que pronto se realicen las elecciones en cuanto decidan que va a ser válida o una nueva ley de educación superior o que se decida que el reglamento que la universidad haga pues permita elegir las autoridades prontamente, porque yo creo que ya han pasado suficientes años, casi 15, desde el 2007 hasta la fecha, y yo creo que mucha gente está esperando que haya nuevas elecciones y nuevas autoridades. Amael, son 51 años. 51 años del 71 a la fecha, 51 años, claro, con el interín de esos 7 años que tuve jubilado, pero no jubilado inactivo, siempre estaba en la pelea, pues, porque siempre me gustó mucho estar en la palestra y estaba al frente de Coprojunespo. Son muchos, digamos, son muchas las vicisitudes que se han enfrentado, pero también muchos los logros que se han obtenido. Sí, el simple hecho también de que sea una universidad reconocida nacional e internacionalmente y finalmente UNEXPO, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, supongo que ha significado para ustedes que han formado parte de la comunidad universitaria un gran logro, ¿no? Sí, por supuesto, claro, que
Mira, a pesar de todas las dificultades y de esta pandemia que ya lleva 2 años y medio, mira, nuestra universidad no se ha parado, la hemos mantenido funcionando a distancia en muchas oportunidades, pero presencialmente en otras, porque es obligatorio, porque la filosofía politécnica nos obliga a que el muchacho aprenda haciendo. ¿Y cómo lo hace? Aprende haciéndolo en el laboratorio, en el taller o como pasante de una industria regional o nacional. Eso no importa dónde esté. Pero él se forma así. Y nosotros en estos 2 años, muchos, claro que ha habido mucho retraso porque ha habido limitaciones en cuanto al número de estudiantes. No se puede tener una clase audiovisual con 40 estudiantes, máximo 20. Hay que limitaciones pues de ese tipo. Pero sin embargo, pues los muchachos no hemos dejado de estar graduando gente de a poquito, pero, pero hemos estado siempre allí formando los mejores ingenieros del país, como dice una colega profesora. No, que de hecho eso te iba a comentar, que el otro tema es el prestigio que se han ganado los talentos que egresan de la universidad, ¿no? Sí, sí, ciertamente, muy reconocidos internacionalmente. Gente que recuerdo yo que hay uno, mira, hay un muchacho egresado, mi vecino allí en Arca, egresado de ingeniería electrónica y ese muchacho está trabajando como profesor en Australia. Tan lejos como eso, pues. Y hay otros que están por ahí en el Oriente Medio y en todas partes del mundo están ellos de verdad que sí. Y dan la talla, dando la talla. Y siempre se recuerdan de nosotros acá, Ah, porque no dejan de mirarnos y preguntarnos y de vez en cuando nos mandan mensajes. Amael, de esos países que has conocido, ¿cuál es ese que te gustaría volver y por qué? Bueno, mira, en verdad no es que yo he viajado mucho, no, yo estuve apenas un par de años en los Estados Unidos y de verdad que allí la vida es cómoda, es dura porque hay que trabajar y la gente que se va por allá, por esos lares en estos últimos años, en los últimos 2 años y medio de pandemia, pues así lo reconocen gente de aquí, de la experiencia de muchas de nuestras muchachas relativamente jóvenes, menos de 30 años, que dicen, oye, yo aquí sudo la gota gorda para ganarme el pan y además pagar la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la vida es muy atractiva porque hay muchas facilidades para todo. ¿Qué significa para Amael Castellano la UNEXPO? Bueno, ciertamente toda mi vida. Y aquí pues yo he hecho alrededor de la UNESCO pues toda mi existencia ha estado aquí. Aquí se han graduado mis muchachos, mis hijos, 3 de ellos, y aspiro todavía que se puedan graduar unos 2 más que tengo. Ahora, Amael, ¿qué asignatura consideras tú que te queda pendiente en la UNEXPO? Porque los logros, por supuesto, hablan por sí solos, pero quizás hay algo que te hubiese gustado hacer que por alguna circunstancia no se pudo concretar. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Tantas cosas y que bueno, son innumerables lo que falta por hacer. Es bastante. Pero especialmente expandir más nuestra institución, que no ha sido posible que podamos, digamos, expandirnos aquí por falta de recursos, porque hay otras carreras de ingeniería que nos gustaría tener. Eh, Hemos tenido, la UNESCO se ha expandido hacia, por ejemplo, a Carora, que en Carora en algún momento, en el año 84, se inició un movimiento y logramos en Carora establecerla en el 85, cuando Mariano ya se estableció pues el núcleo de Carora y allí se empezó con 2 carreras de tecnología, tecnología eléctrica y tecnología mecánica,
pero luego pudimos ampliar con tecnología mecatrónica. Una carrera muy importante para la región, que esa carrera me gustaría tenerla en Barquisimeto. Además hay otras carreras de ingeniería que también me gustaría que se hubiera podido hacer aquí en Barquisimeto y tener una sede, te lo confieso, que ojalá se pudiera hacer una sede en Cabudare. Amael, y cuando no estás en la UNEXPO, ¿cuál es tu pasatiempo preferido? Bueno, mira, lectura cuanto puedo, leo libritos por ahí que tengo chancecito de leerlo, si no me quedo dormido, por supuesto. Este, y cuando tengo oportunidad de partir con amigos, me encanta es el dominó, de verdad que sí. Confiesa que eres bueno en eso. Yo creo que sí. Ahora, Mael, la universidad, por ejemplo, a nivel nacional ha tenido un reto enorme, sobre todo la universidad pública, y tú lo has mencionado, el tema de los presupuestos deficitarios. Quizás por eso, en un momento dado, ha tenido que apelar a lo mejor de sus talentos que pudieran estar ya, digamos, retirados, jubilados, pero no tan activos porque Sí. se necesita de los mejores para mantener las puertas Así abiertas, es, ¿no? así es, así es. Sí, hemos tenido que recurrir a muchos de nuestros profesores eméritos porque no se consigue talento nuevo y tenemos que recurrir a los profesores jubilados nuestros para mantener nuestras actividades. Es muy difícil con estos sueldos hacerlo atractivo para las nuevas generaciones. Amael, ¿alguna figura que tú admires? Ay, caramba, ya me pones un aprieto. Por ahora paso con esa pregunta, ¿no? Está bien. Bueno, Mael, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Mael Castellano? Bueno, mira, yo creo que la gente me recordará porque yo he sido una persona muy atenta, siempre escucho a mi gente y si puedo resolverle un problema, se lo resuelvo. Y yo creo que es por lo que muchos viejitos por ahí siempre me recuerdan, porque sí, la afabilidad de uno, pues uno es dado de conversar con todo el mundo. Muchas gracias, Amael, por abrirnos las puertas, en este caso del Vicerrectorado Regional, de esta tu segunda casa, porque Sí, así buena parte de tu es, vida ha así es. transcurrido precisamente dentro de estas instalaciones y has contribuido a que la misma crezca para que también capte lo mejor de los talentos venezolanos. Y eso hay que reconocértelo en vida. Y a propósito de este 60 aniversario de la UNESCO, quisimos estar acá y conversando con un personaje que es emblemático para esta universidad. Bueno, mira, lo agradezco mucho, no por mi persona, sino por resaltar el hecho de que estamos en el 60 aniversario del Politécnico. Afortunadamente, he estado en muchas de las celebraciones importantes. En el 92 estuve aquí, yo era el vicerrector regional y estábamos cumpliendo 30 años. Afortunadamente había la manera de hacer construcciones, pude inaugurar la biblioteca, la biblioteca, no, perdón, el auditorio, pude inaugurar el salón de estudios básicos, pude inaugurar los dos logos que tú ves al frente, un señor destruyendo las armas nucleares y el otro que identifica al vicerrectorado Barquisimeto. En algún momento me tocó crear también al cuerpo de bomberos universitario en el año, qué sé yo, 86, 87, no recuerdo. Lo cierto fue que, bueno, uno deja aquí una marca y que quizás pueda ser recordado algún día porque algo aportó uno. Sobre todo esta experiencia de ser, digamos, los paladines de la experiencia politécnica. Ha sido muy importante eso, esta nuestra experiencia
de la enseñanza politécnica en el país. Bien, muchas gracias a Amael Castellanos, vicerrector regional de la UNEXPO, por abrirnos las puertas de esta universidad, de esta casa de estudios que también vence sombras a propósito de su 60 aniversario. En la cámara y de producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad.